Le pedimos disculpas, doctor, muy buenas tardes. Pero justo estaba terminando una pequeña historia que forma parte Sí, del perdón, ¿qué me Congreso. tengo que pagar? Ya todo está. bien. Le pedimos ¿Todo disculpas bien? porque Estábamos, lo hicimos esperar. sí, No, con no el, importa. No, yo me enriquezco con lo que escucho. Bueno, Así es que un no hay formado, problema. gusto tenerlo entre nosotros, doctor. Y para mí es Gracias, muchas emocionante gracias. verlo después de tanto tiempo, Sí, un gran sobre gusto. todo que sobre todo que por suerte hemos tenido bastante comunicación en los últimos años Sí, y y bueno, la verdad que a mí me trae unos recuerdos espectaculares. Si yo- hay algo que siempre recalco es la pasión con lo que usted nos enseñaba física. Bueno, de alguna manera la hemos plasmado, la plasmamos, tratamos de plasmarla nosotros en las aulas, ¿no? qué lindo. Cuánto me alegro, qué lindo de escuchar eso. Cuánto me alegro. Y veo por lo que el programa de este encuentro realmente parece increíble el trabajo que están haciendo. Verdaderamente. Mis felicitaciones y mi alegría de poder participar de este congreso. Muchísimas gracias. No, no No, al estoy contrario. interrumpiendo la No, historia no, breve. No. no, al no, ya contrario. justo Justo iba faltaban a 2 minutos. terminar. Bueno, esta es la última conferencia del Congreso. Ahora mi compañero Leonardo Heredia lo va a presentar, va a hacer la presentación. Y bueno, haga su exposición, doctor, y después alguna pregunta seguramente va a surgir del chat, ¿sí? Seguro. Que estamos transmitiendo en directo. Así ¿Cuánto que, tiempo tendría que, más o menos, no, no hay la verdad es mucha, que como es la última es la conferencia, última? no nos corre nadie, digamos. Así que no se preocupe. Usted use el tiempo que necesite y... Gracias. Sí. No, no, al contrario. Ok. Bueno, presentamos al doctor Mario Mariscotti, que obtuvo su doctorado en física nuclear en la UBA, donde luego fue profesor titular. Fue investigador en laboratorios de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania y de Francia. Director de Investigación y Desarrollo de la CONEA, el primer presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, miembro y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1992 fundó TASA, una empresa dedicada a la aplicación de la tecnología nuclear en el campo de la ingeniería civil. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín, miembro del Consejo Académico del ITBA y de la World Academy of Science y director del Comité de Ciencia y Tecnología del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Es autor de un centenar de publicaciones en revistas internacionales, entre ellas se encuentra entre las cuales, se encuentra el primer método para el análisis automático de espectros nucleares, conocido internacionalmente como Mariscotti's Peak Search. Es también autor de El secreto atómico de Huemul, un libro que describe los orígenes de la energía atómica en Argentina, y que ha tenido 5 ediciones, más su versión en inglés, y que hemos disfrutado un montonazo leyéndolo. Eso a nivel personal. Así que, doctor, cuando usted quiera puede compartir pantalla. Yo Muchas gracias. oculto un poquito. Muy- Bueno, muchas gracias antes que nada. Realmente estaba comentando recién que este congreso de enseñanza que me llegó por invitación de Luis Beloli, realmente estoy muy impresionado al ver el programa que han hecho, todo este esfuerzo, me parece fantástico, extraordinario, así que para mí es un gran gusto poder participar de este evento. A ver, yo se supone que tengo que ¿Puede compartir pantalla? compartir pantalla, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sí. se hace así? A ver, vamos a ver. Ahí está, perfecto. ¿Estamos ahí? A ver, Estamos ahora ahí. tengo que hacer acá. Supongo que tengo que hacer clic. Ahí está. Ahí estamos. Estamos Excelente. bien, ¿no? Sí, perfecto.
¿Así? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, mucho gusto a todos. Lamento no verles la cara. Supongo que hay gente del otro lado que está escuchando esto. En realidad, La chat. nuestras caras no es lo importante en este momento, doctor. No, Bueno, y espero que disfruten. Yo creo que esta historia vale la pena, digamos, estoy entendiendo que la audiencia, digamos, incluye docentes de física y, bueno, docentes del Instituto de Educación Superior, ¿no? Estudiantes e investigadores, todos de alguna manera más o menos relacionados con la física, supongo, o por lo menos con la con enseñanza de la ciencia, sí, enseñanza de la tenemos ciencia. personas que nos están viendo desde Puerto Madryn, desde Rosario, desde Rosario. Buenos Aires. Wow. eh, a- Así que bueno, el público es variado también, pero sí, hay una fuerte presencia de profesores y estudiantes de ciencias, de la carrera de Bueno. profesorado de ciencias. Bueno, muy bien. Yo espero que esta historia sea no solo de interés desde el punto de vista anecdótico, sino que también sirva un poquito para algunas cosas de física, pero otras también y principalmente para conocer una historia que yo creo que ha sido con claroscuros, con paradojas, digamos, pero interesante y que ha sido muy importante para nuestro país, digamos. Para todos los que pensamos que es bueno que un país como la Argentina se desarrolle en base al conocimiento, bueno, yo espero convencerlos de que esta historia está mostrando un camino que podría utilizarse como estímulo para hacer otras cosas parecidas. El principio no es del todo auspicioso, pero es muy interesante que luego Argentina, con sus propios recursos, ha sido capaz de enderezar el curso y sacar frutos muy importantes. Bueno, yo voy a hablar un poquito, este es el esquema, ¿no? Les voy a hablar de lo que llamo el anuncio, que es de hecho un hecho realmente histórico. Yo pienso que el anuncio que hizo el presidente Perón en marzo del 51 debe haber sido el más espectacular que alguna vez haya salido de la Casa Rosada, ¿no? Bueno, después voy a hablar, tratando de ser breve, porque si no esto se puede alargar mucho, la historia de Huemul propiamente dicho. Después me gustaría que los que están escuchando esto sepan que ha habido toda una historia antes de Huemul y otra historia después de Huemul. Así que este es un poco la idea y el esquema. Voy a empezar por el anuncio. Estos son portadas de diarios bueno, deben ser del 25 del Mundo, creo que si no me equivoco era un matutino, de manera que tiene que haber sido del domingo 25 de marzo de 1951, y lo mismo en Meridiano, anunciando, bueno, el Mundo, ¿qué dice? Dice, nuestro país está en condiciones de producir energía atómica controlada. Más abajo dice, anuncio, el primer magistrado anunció las proyecciones del descubrimiento. Hay una foto de Perón con un señor que se llama Ronald Richter, justo un nombre muy parecido al nombre del protagonista de la historia breve que me antecedió, ¿no? En el otro Meridiano dice Argentina posee el secreto atómico. Bueno, por supuesto ha habido muchísimos diarios, ¿no? Pero no solo en la Argentina, sino también internacionalmente. Por ejemplo, acá se ve el New York Times, ¿no? Como digo, el domingo 25 de marzo. Dice, Perón anuncia una nueva forma de hacer que el átomo ceda energía. Y más abajo dice, se informa que la Argentina ha desarrollado un
una reacción termonuclear que no usa uranio. Más abajo dice, las pruebas han sido exitosas, según se informa, y después dice, el método se asimila a lo que pasa en el Sol. Y por otra parte, finalmente dice, hay cierto escepticismo mostrado por oficiales y expertos de Estados Unidos. Bueno, esto es de Times de Londres también, del mismo día, la energía atómica más barata es lo que sostiene el presidente Perón y habla de un proceso original. Bueno, muy bien, yo ahora otra cosa que les puedo mostrar también, cuando yo inicié esto un poco como hobby, digamos, la investigación de qué era lo que había pasado en el proyecto Huemul, porque esto históricamente lo empecé en el año 76, ya hacía casi 25 años, digamos, del tema del anuncio de Perón, pero aún en ese momento la situación era interesante, digamos, en aquel entonces la grieta, que hoy día también nos afecta lamentablemente, la grieta era muy claramente peronismo, antiperonismo, y nadie sabía realmente bien qué era lo que había pasado en la isla Huemul, pero era interesante, si uno preguntaba a una persona, esa persona era antiperonista, iba a hablar en forma muy crítica del proyecto Huemul, y si era peronista, iba a hablar muy a favor. Es decir, y nadie sabía realmente qué era lo que había pasado. Así que, no sé, como nosotros tenemos una casa familiar que está justo enfrente a la isla Huemul, un verano yo estaba por ahí y mirando la isla, digamos, y se me ocurrió empezar a buscar datos y a investigar esta cuestión. Y fue en virtud de esta investigación que, entre otras cosas, hice todo un trámite un poquito engorroso, me llevó cierto tiempo, frente al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, y afortunadamente, después de un tiempo, me entregaron papeles, como los que ustedes ven acá, con sellos que dice material extraño borrado, extraneous material deleted, pero lo que yo había hecho era pedir toda la información que tuvieran sobre el caso Richter. Richter era el nombre del físico que había desarrollado según decía, la reacción termonuclear en Argentina, y conocer la reacción, y todos los documentos que tuvieran ahí en el Departamento de Estado, digamos, los archivos históricos del gobierno de Estados Unidos, que si me lo podían ceder, que me podían facilitar. Y al final me mandaron unos cuantos papeles con esta tipología, digamos, ¿no? Sellos y cosas así. Pero muy interesante, porque en realidad ahí muestra que inmediatamente después del anuncio de Perón, en la Comisión Nacional de Energía Atómica de Estados Unidos, hubo bastante revuelo y preocupación también. Había realmente deseos, inquietudes, digamos, y deseos de tomar contacto con el gobierno argentino y tratar de averiguar qué era lo que estaba pasando. Produjo un impacto bastante importante. Es interesante leer esto más en detalle porque hay expresiones muy divertidas, digamos, que a uno le hacen sonreír hoy día, como por ejemplo, se dice que el señor de allá abajo, por decir en el sur, ¿no? La punta del sur del continente, tiene un complejo de inferioridad, así que hay que tratarlo con cuidado para que no se enoje, cosas por el estilo, en fin, bastante divertidas. A la derecha se ve otro de estos papeles que me mandaron que tiene fecha de julio del año 51. Y lo que dice acá es interesante. Dice que en julio, o sea que dice que inmediatamente después del anuncio de Perón, un físico que estaba, un astrofísico que estaba trabajando en Princeton, se le ocurrió una idea en base, inspirado en el anuncio de Perón y de Richter.
Y a raíz de eso entonces pidió un subsidio de $50.000 para iniciar investigaciones en este campo. Bueno, ahora me voy a detener un poquito para explicar qué es este campo, digamos, de qué estamos hablando y por qué esto es muy importante. Bueno, ustedes tienen que seguramente recordar, digamos, obviamente, la fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso por el cual núcleos pesados como el uranio se parten en dos cuando hay un pequeño estímulo, como puede ser un neutrón, ya crea una inestabilidad tal que hace que ese núcleo se parta, y al partirse, debido a que hay fuerzas, bueno, en el núcleo atómico conviven dos fuerzas, una fuerza atractiva muy poderosa, pero de corto rango, y una fuerza repulsiva eléctrica, la fuerza coulombiana que todos conocemos, de cargas eléctricas, que no es tan poderosa como la fuerza nuclear, pero tiene alcance, gran alcance, digamos, ¿no? En principio, una fuerza que llega hasta infinito, ¿no? Entonces, en el caso del uranio, estas dos fuerzas están muy equilibradas, porque el uranio, bueno, tiene 92 protones, o sea, tiene mucha carga eléctrica positiva ahí, y como es un núcleo grande, hay cargas que están de un costado y del otro, digamos, con una cierta distancia, para las cuales la fuerza atractiva nuclear no actúa del todo. Es decir, que llega un momento, y por eso es que la tabla periódica tiene un límite en el uranio, digamos, el último elemento que se encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, cuando un neutrón le pega a ese núcleo, el núcleo empieza a oscilar, se forma como un cuello, y enseguida la fuerza eléctrica predomina y patapúmbate, los dos fragmentos salen disparados, y eso es lo que produce la energía atómica. Ahora, eso, bueno, naturalmente, las primeras experiencias de este fenómeno tuvieron lugar primero en Alamogordo en 1945, y después lamentablemente en Hiroshima y Nagasaki. Pero acá estamos hablando de otra cosa, totalmente diferente, o sea, opuesta, digamos, casi, digamos. Es la fusión nuclear. ¿Cómo es la fusión nuclear? Cuando dos núcleos livianos se juntan, eso también genera un saldo positivo de energía. ¿Por qué? Así como en el núcleo pesado las fuerzas eléctricas terminan ganando una vez que esto se separa un poco, en los núcleos livianos pasa al revés, digamos. Uno gana energía cuando junta núcleos, porque ahí gana la energía nuclear, la fuerza de corto rango. Son núcleos pequeños, y entonces uno gana energía al juntar, núcleos, digamos. Por ejemplo, imagínense un núcleo como el deuterón, digamos, el núcleo del deuterio, el hidrógeno pesado, es un núcleo que tiene un protón y un neutrón. Y se juntan dos, neutrón y protón. Dos deuterones, quiero decir. Eso forma una partícula alfa. Bueno, eso puede dar lugar a reacciones. En realidad, la reacción de fusión es una reacción que hay que conseguir que esos dos núcleos se junten, lo cual no es fácil, porque justamente la fuerza eléctrica impide que se junten, a menos que la energía con la que vienen sea suficientemente grande como para que se lleguen a juntar. Y si se llegan a juntar, ahí sí la fuerza nuclear actúa. Pero, digamos, hay algunas combinaciones de núcleos que hacen que se junten, se gane energía y se vuelvan a separar, y de nuevo hay un proceso de ganancia de energía con la cual se puede calentar agua o se puede hacer una bomba atómica. Bueno, entonces, el tema es este. Teóricamente, este proceso se conocía en el año 51. Ya en el año 32, cuando se había descubierto el neutrón, digamos, ya la gente, los físicos empezaron a entender de dónde venía la energía del Sol. Y ahí se supo que la energía del Sol viene de ese proceso de fusión de hidrógeno y helio y litio.
que son los 3 elementos más livianos de la naturaleza. Y así, gracias a eso, nosotros contamos con el Sol por unos cuantos años todavía. Esa es la energía del Sol, es la energía de la fusión. De manera que la energía de fusión ya se conocía, el proceso, digamos, el fenómeno ya se conocía desde los años 30. Pero nunca nadie había logrado hacer una reacción, salvo con un acelerador de partículas, ¿no? Pero nunca había nadie logrado hacer una reacción de fusión que generara energía, o sea, que insumiera menos energía de lo que después entregaba, como es el caso de una bomba atómica o de un reactor nuclear base fisión. En ese panorama, en ese escenario, Richter es el primero que sale al mundo diciendo: logré una reacción de fusión controlada, además, porque, ojo, la primera reacción de fusión que se hizo en el mundo fue descontrolada, fue una bomba H, una bomba de hidrógeno, que se dispara con una bomba atómica, como ustedes saben, digamos. De manera que, y eso fue en el año 52, en noviembre del año 52, cuando Richter hizo este anuncio, en marzo del 51, de que había conseguido no solo obtener energía de una reacción de fusión, sino que además la había hecho en forma controlada, eso fue realmente un impacto internacional de primer orden. Y tanto para decirles que se imaginan, digamos, hoy día todavía la humanidad no lo ha conseguido. Estamos a 70 años de entonces, y por supuesto hay mucho esfuerzo puesto, hay países que están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar este proceso, porque se supone que el día que se consiga vamos a hacer una panacea, vamos a tener energía barata para muchos millones de años. Bueno, pero no se ha conseguido todavía, de manera que tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Digamos, el contexto. En el año 51, Argentina, hemos logrado la fusión termonuclear, se llama también, porque la forma de hacer que los núcleos se junten es justamente generando un plasma, o sea, átomos ionizados, con mucha temperatura. La temperatura, ustedes saben, es energía cinética, de manera que si yo tengo una cosa bueno, el Sol son 10 millones de grados, 50 millones de grados, ahí la temperatura es suficiente como para que la agitación térmica sea suficiente para que los núcleos se junten y después exploten. Bueno, dicho todo esto, bueno, la próxima, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, pero este es un informe del laboratorio de Princeton a la derecha, y a la izquierda es un libro que se llama Fusión, escrito por Joan Bromberg, sobre la historia de la fusión, y en la introducción Bromberg explica y cuenta, ¿no?, que todo este esfuerzo de la fusión, o sea, el proyecto, el programa de fusión nuclear controlada de los Estados Unidos, se inició a raíz del anuncio de Perón. Eso es lo que dice acá en este libro, y también es lo que dice el informe del laboratorio de Princeton, que cuenta la historia esa de que el Lyman Spitzer, astrofísico, leyó el diario, leyó el New York Times, lo que yo les mostré antes, y empezó a pensar, como él era astrofísico, sabía de estrellas, qué sé yo, empezó a pensar la idea de contener un plasma muy caliente mediante campos magnéticos, porque ese es el problema. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la historia de Wemul, que voy a tratar de no demorar demasiado, porque si no voy a abusar de ustedes, de la bondad de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Ronald Richter es un físico que estudió en Praga y que después estuvo recorriendo distintos lugares de Europa en distintos laboratorios, pero no muchos, más bien
la mayor parte del tiempo, hasta la guerra, digamos, trabajó en un laboratorio que se lo financió el papá. Y nunca publicó un trabajo, en realidad, científico. Pero lo cierto es que él estaba buscando formas de venir a la Argentina. Y mientras tanto, en la Argentina, por otro lado, llegó la noticia de que un aviador, un ingeniero aeronáutico, mejor dicho, que se llama Kurt Tank, quería escapar de Europa, ¿no? Había sido parte del gobierno alemán, ¿no? Y Argentina, el gobierno argentino lo trae a la Argentina, y él es lo que da lugar después a la fabricación del Pulqui 2, que todos ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Un éxito tecnológico interesante, importante, ¿no? De paso, se ha dicho, el vuelo inicial del Pulqui 2 ocurrió en febrero del año 51, o sea, un mes antes del anuncio atómico. Era la figura de la Argentina potencia, ¿no? Perón primero anuncia el Pulqui 2, poquito después la fusión nuclear controlada. Y bueno, pero Kurt Tank lo había conocido a Richter poco antes de venir a Argentina, y Richter, un tipo muy, muy convincente, en capacidad de convencimiento, de persuasión extraordinaria. Yo después, si tengo tiempo, les voy a contar un poquito de mi propia experiencia con él. Quedó muy impresionado. Así que cuando Kurt Tank vino a la Argentina, le dijo al gobierno, ustedes tienen que traerlo hasta el Ronald Richter, que está allá, porque es un tipo muy importante que sabe cómo desarrollar nuevas formas de energía atómica. Así es que Richter llega a la Argentina, en agosto del 48 tiene una reunión con Perón y otras personas. Ahí una de las personas que está presente es el brigadier Ojeda, el responsable de haber traído a Kurt Tank a la Argentina y el responsable de haber creado la Fuerza Aérea en la Argentina. Y él personalmente me contó esa reunión con Perón, ¿no? Me dijo, no entendíamos mucho de lo que decía este señor, pero la verdad que era muy, muy convincente realmente. Entonces, finalmente Perón le dijo, bueno, si a usted le parece que pueda, porque Richter le dijo, yo puedo desarrollar energía nuclear por un método diferente y mucho más barato. De manera que, y Perón, adelante con los faroles. Ahí hay un aspecto histórico que vale la pena recalcar, digamos. No era que no hubiera físicos en Argentina en ese momento, después yo me voy a referir a ese tema, pero lo que pasa es que todos los físicos eran antiperonistas. Había realmente una verdadera grieta entonces entre el gobierno y la comunidad de los físicos, y Perón básicamente no contaba con asesoramiento idóneo, digamos. Supongo que ni siquiera sabía que cuando uno va a contratar a un científico, lo menos que tiene que hacer es pedirle la lista de publicaciones, digamos, o algo por el estilo. Bueno, eso no pasó. La cuestión es que Richter primero fue a parar a Córdoba, donde estaba Kurt Tank, pero ahí se sintió incómodo, él quería ser independiente, y finalmente lo convenció a Perón de que quería tener un laboratorio propio y demás. Fueron a viajar por la zona donde se está desarrollando este congreso. Perón quería poblar la Patagonia. Entonces, agarró y además la gente tenía así la idea de que el laboratorio de Los Álamos, donde se había desarrollado el proyecto Manhattan, la bomba atómica, etcétera, era un desierto, entonces tenían que ir al desierto. Entonces, volaron la Patagonia, sobrevolaron la Patagonia, y yo me imagino que en un momento el avión debe haber llegado hasta la zona del Nahuel Huapi, y entonces cuando Richter vio la isla Huemul en medio de ese lago, una belleza naturalmente, dijo, ese es el lugar, ahí tengo agua limpia para refrigerar los reactores, tengo aire, no agua limpia, sí, agua limpia pero además abundante, aire limpio para que no haya polvo que ensucie los instrumentos, y además una isla que permite preservar el secreto, ¿no? Así que, bueno, Perón le dio todas sus medios, digamos, lo llamó a un amigo de él, que era el coronel González. Eran amigos de la época del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, de la Revolución del 43.
era muy amigo, le dijo: Gonzalito, mira, tengo a este señor Richter, por favor, ocupate vos. González en ese momento, Coronel González, Enrique González, era director de migraciones. Y entonces Perón le dice: vos tenés plata de migraciones, así que usala para atenderlo a este señor. Un tema delicado, digamos, eso hoy día se llama malversación de fondos, ¿no? Bueno, de hecho, este, eh, esto que estoy contando ocurrió en el año 48. En el año 50, González tuvo el buen tino de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica, justamente, para no seguir malversando fondos. Bueno, la cuestión es que se fueron a la isla Huemul, ahí trabajaron mucho, digamos. Esta es una foto de la isla, tomadas del Cerro Otto, para los que conocen Bariloche. Acá hay una foto que muestra la cantidad de ladrillos y bolsas de cemento y demás que se transportaban a la isla. Acá se ve un poco la figura. Este es el cuerpo de ingeniería del regimiento de Neuquén, que fueron el primer grupo que trabajó ahí. Esta es una foto familiar, en realidad. Esta es una foto de la casa familiar, que, como ustedes ven, está frente a la isla Huemul, y un día yo estaba sentado por acá mirando la isla y dije: ¿qué habrá pasado ahí realmente? Valía la pena quizás preguntar un poco. Esta es una vista un poco más en grande de la isla para que ustedes tengan una idea, un poquito qué pasó, ¿no? Acá está el puerto, acá hay un camino, acá hay una guardia, por acá hay un laboratorio de fotografía, hay una carpintería. Después uno sube, va subiendo un poco. Acá hay un plató, digamos, y hay construcciones que nunca fueron terminadas de usar, pero en este lugar era donde estaban alojados los soldados. Después aquí, esto que se ve acá, si es que lo ven, no sé, es el llamado Laboratorio 2, que es donde Richter realmente hizo sus experimentos. Hay otro edificio un poquito más arriba que es una usina. En su momento llegó a tener 1,4 megavatios instalados, eran como 3 veces más que toda la ciudad de Bariloche. Este es el llamado Laboratorio 1. Ahora les voy a mostrar una foto sin techo de este lugar, pero llegó a tener techo, después fue desmontado. Acá hay otros 2 laboratorios, y finalmente acá arriba, una casillita, hay una escalera de 200 escalones, yo les conté una vez. 200 escalones, ahí había hecho una casilla Richter, tenía muy linda vista, y ahí atendió a la comisión investigadora que fue en septiembre del 52. Acá en el número 7, Richter se estaba construyendo una casa para él cuando se terminó el proyecto. Bueno, les cuento, hay 1000 historias para contar de esto, pero no da el tiempo para eso, así que solamente les voy a contar una. Richter Richter tenía la idea. Esta foto que ustedes ven acá es en el momento que se está construyendo el encofrado para una mole de hormigón. Es una mole que tiene 12 metros de lado, la primera parte, 4 metros de alto. Después viene una sección circular que tiene 4 metros de alto, 12 metros de diámetro, con un espacio hueco en el centro que tiene 4 metros de diámetro, todo muy simétrico. Y después de esto venía una tapa similar a la... ¿Estoy todavía en el aire o no? Me salí. Disculpe, doctor, sufrimos un corte de luz hace un ratito. Entonces puede ser que se haya cortado su charla. Estaba hablando cuando se cortó acerca de que estaban haciendo el encofrado de hormigón, donde... Sí. Así que tenemos un poquito de problemas con la luz, hay mucho viento en nuestro lugar, entonces puede ser que se corte un cachito. Pero ahora podemos seguir. A ver, ¿por dónde estoy? Ahora. Uy.
A ver, a ver. Ay, ay, ay. Metí la pata, me parece. No, estaba justo en ¿Estoy? esa Ah, diapositiva, sí, pero sí, perfecto. No sé si lo que... estoy todavía... Ah, a ver. Ahí, a ver. Ahí está con el menú al lado de las diapositivas, pero estaba justo en la diapositiva que estaba comentando justo. Pero no es esta, a ver. Estoy... Ahí, vamos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento o no? Nosotros estamos viendo su pantalla, sí. Sí. ¿Y qué están viendo? Es la diapositiva 9 Ah, con al ladito están todas las demás diapositivas. O sea, no está en modo de presentación. Ahora sí, ahí ¿ahora está estamos? perfecto. Ah, Ahí ok. estamos, 10 puntos. Bueno, muy bien. ¿Y a mí me ven o no me ven más? Ok. Sí, ¿Sí? lo ¿Me veo. ven? Sí, Ok. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este es el cofrado. Bueno, la idea era, básicamente, era tener un arco eléctrico en el interior de esta cámara, con mucha potencia, descargar un arco eléctrico y, bueno, y entonces tener una zona de alta temperatura y con esa alta temperatura, inyectando hidrógeno y litio, producir una reacción que es el protón, el litio 7, y eso produce una partícula alfa y medio 3. Entonces, ahí, eso es lo que quería hacer. Eso él estaba haciendo en el laboratorio 2 en una escala más pequeña. Lo cierto es que cuando terminó toda esta gran mole, terminó de ser eh, hormigonado y se sacó el encofrado, por supuesto, no dije, había agujeros hechos en esta zona central, ¿no? Había agujeros radiales que comunicaban con la cámara central, ¿no? Y cuando desencofraron esos agujeros, Richter los había mandado a hacer de unos 4 pulgadas, 10 centímetros, algo así. Y cuando desencofraron dijo, no, estos agujeros son muy pequeños, necesito que lo hagamos de 10 pulgadas. Y la gente que estaba ahí, con la cual yo después pude conversar y todo, que había estado haciendo el encofrado, había hecho todo el hormigonado y todo, se quiso morir cuando Richter dijo eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que se desencadenó todo un problema que llevó meses de que Richter quería que por esa razón tiraran abajo todo. Y a la gente le pareció una locura. Pero llevó una gran discusión y al final el tema lo tuvo que dirimir el propio Perón. Claro, como no había físicos nucleares alrededor, no se sabía, Perón no sabía qué decir y al final dio la orden de que demolieran todo esto. Entonces después Richter dijo que había que hacerlo en un pozo. Y ahí mismo en ese lugar se hizo un pozo, de dimensiones más o menos de este tipo, y se empezó a hormigonar también. Un día llovió, cayó agua y decidió que eso no servía más. De nuevo, digamos, gran perturbación de parte de todo el mundo, digamos, y realmente empezaba a demostrar que tenía algunas ideas locas y realmente poca capacidad de planificación, digamos, ¿no? La cuestión es que esto llevó mucho tiempo. Debo decir que esta foto que ustedes ven acá es del año 50, mayo del 50, y acá en ese momento Perón y Evita visitaron la isla. Finalmente en el año 51, más o menos, sí, en el año 51, después del anuncio, esto fue demolido, y en el año 52 ya las cosas se iban poniendo cada vez más feas porque Richter hacía promesas que no cumplía, en fin, el coronel González se fue poniendo cada vez más nervioso. En el febrero del 52 se enteró que Richter estaba negociando con una empresa alemana, GOP, para llevar todo el laboratorio de la isla Huemul a una zona cercana a lo que hoy día es el aeropuerto de Bariloche.
De manera que se vino furioso a Bariloche a discutir con Richter, y bueno, se enojaron, se pelearon, y González le presentó la renuncia a Perón, y Perón entonces le pidió al capitán Iraola Boitía, que era marino, que tenía algunos, era piloto además, había hecho viajes a la Antártida, además tenía cierta preparación. Entonces, bueno, él quedó a cargo. Y cuando quedó a cargo, Richter simuló un sabotaje, en fin, y lo hizo. Él, Iraola Boitía me dice, yo no sabía qué iba a hacer, porque cómo iba a ir a visitarlo a Richter si él no me dejaba entrar, cómo era la situación. Bueno, fue Richter que le invitó a Iraola Boitía porque le dijo que había habido un sabotaje y quería mostrarle de qué se trataba. Bueno, yo hoy día entonces tuve la oportunidad de ir a la isla y ahí vio cosas que lo convencieron de que Richter no estaba en su sano juicio, digamos. Y así que volvió a Buenos Aires, se entrevistó con Perón, le dijo, presidente, esto no va más, esto hay que terminarlo. Y a todo esto, González ya antes había convencido a Perón de que se conformara una comisión investigadora, pero en la oportunidad que eso se hizo, Richter se vino corriendo a Buenos Aires, lo convenció a Perón de que no podía perderse todo el secreto, etcétera, etcétera, y Perón canceló la visita de esa comisión. Pero después con Iraola Boitía vuelve a pasar lo mismo, y Iraola Boitía lo convence a Perón, y finalmente esa visita tiene lugar recién, por decirlo de alguna manera, porque fue en marzo del 52 que Iraola Boitía hizo la visita a la isla y se dio cuenta que eso no funcionaba. Se demoró hasta septiembre, pero tenemos que recordar que Evita falleció en julio, de manera que ahí hubo un lapso, digamos, donde por supuesto estaba todo el mundo preocupado por la salud de Evita, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que viene acá. Acá ustedes ven una foto de Richter saliendo del laboratorio 2. Y esta es una foto en el laboratorio 2, en donde acá había reemplazado el cilindro de hormigón similar, pero en escala mucho más pequeña del que había querido construir en ese otro lugar, y había reemplazado ese cilindro por un imán. Entonces ahora tenía el arco eléctrico ahí en el medio de las piezas polares del imán, y lo que pretendía era conseguir que con el campo magnético de alguna manera ayudara a elevar la agitación y la temperatura del plasma que tenía lugar entre los dos polos del arco eléctrico. Eso era lo que estaba en el laboratorio cuando vino la visita de esta comisión, la comisión que estaba, digamos, conducida por el padre Bussolini, porque el padre Bussolini era el asesor científico de Perón, lamentablemente buena persona, pero prácticamente no tenía 6 meses de estudios de física, digamos, en Alemania, muy poco para ser asesor científico. Pero por suerte, además de Otto Gamba, del capitán Benilson y del padre Bussolini, la comisión quedó integrada también con el ingeniero Báncora de la Universidad de Rosario. No sé si hay gente de Rosario que me está escuchando, lo deben conocer, digamos, una excelente persona y que adquirió mucho prestigio frente a Iraola Boitía porque él hizo una pasantía en Berkeley, en los momentos que se estaba desarrollando los ciclotrones de Lorentz. Y él vino a la Argentina y fabricó un pequeño ciclotrón. Eso fue una cosa que causó mucha impresión. Así que Báncora junto con Balseiro realmente lideraron desde el punto de vista científico esa comisión y fue realmente afortunado que esas dos personas estuvieran en esa comisión, porque si no hubieran estado, yo creo que todavía teníamos a Richter para rato. Tengo muchas otras historias para contarles sobre esta bobina enorme que ustedes ven acá abajo,
pero no tenemos tiempo. Acá se lo ve a Richter en su sala de comando. Esta es una figura que, un replanteo que hice yo un día antes de que se destruyera este laboratorio. Este laboratorio está destruido hoy día. Afortunadamente, antes que lo destruyeran, yo hice un replanteo. Bueno, la entrada es por acá, es una puerta pequeña, una batería de condensadores y rectificadores, y acá estaba el imán, y acá estaba la sala de control. Y por acá Richter inyectaba litio y por acá inyectaba hidrógeno. Ok. Bueno, todo esto termina acá, en esta foto que ustedes ven acá, lo ven a Kurt Tank, Perón y otros colaboradores, el día, en febrero del 51, que se inaugura o se muestra por primera vez Kurt Tank vuela el Pulqui 2 frente a Perón y al público en general. En esta foto que acá abajo, la foto de acá abajo, se lo ve a Richter y a Perón, una contextura parecida, ¿no es cierto? Y en la Casa Rosada, el día del anuncio, Richter bastante serio, Perón, como siempre, con una gran sonrisa, muy amigable. Esta foto que ustedes ven acá es la foto del día siguiente, del domingo 25 de marzo, que Richter dio una conferencia de prensa en Olivos. Acá está el coronel González y después un montonazo de gente, todos como ustedes ven con saco y corbata, salvo el propio Richter, que está sin saco ni corbata. Esta foto que ustedes ven aquí es la en el medio. No sé si llegan a ver mi cursor, digamos. Espero que sí. Pero bueno, es la foto en la Casa Rosada donde a Richter le dan la medalla peronista, de la lealtad peronista, y le dan el diploma de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, algo que no permite enorgullecerse demasiado, porque obviamente fue un título hecho y otorgado sin el debido sustento y estudio previo. Bueno, y me voy a referir ahora a esta carta que ustedes ven aquí. Es una carta muy interesante esta, está fechada el 1 de marzo de 1951, y Perón, manuscrita por Perón, le dice al profesor Ronald Richter, Bariloche: por la presente queda usted designado mi único representante en la isla Guamul, donde ejercerá por delegación mi misma autoridad. Etcétera, etcétera. O sea, es fantástico porque creo que es totalmente anticonstitucional, pero Perón le está otorgando poderes presidenciales a Richter mediante una carta manuscrita. Lo cierto que es esta carta la que atemoriza un poco a Iraola Boitía cuando le da ganas de ir a visitar la isla Huemul, porque sabe que Richter tiene todo el poder de echarlo a patadas si quiere. Pero como dije antes, por suerte Richter lo invita a Iraola Boitía a ir a la isla, así que todo bien. O todo mal para él, porque al final, bueno, lamentablemente se me está haciendo un poco tarde. En este diapositivo estoy mostrando casi el único artículo que escribió, no científico, que escribió Ronald Richter en una revista, United Nations World Magazine. Argentina no tiene la bomba atómica. Es una cosa que él escribe en respuesta a otra que escribe el profesor Hans Thirring desde Viena, tipo bastante prestigioso, un físico prestigioso. Escribe un artículo muy crítico del anuncio de Perón, y Richter se siente obligado a responder. A todo esto, bueno, acá se ve una foto de la comisión investigadora que va en septiembre del 52, el padre Gusolini, el ingeniero Báncora, Balseiro está aquí, este señor es el doctor Otto Gamba, un radioquímico, acá está Richter,
Me parece que el señor de la boina acá es el capitán Benison y dos personas más. Esta visita que hace esta comisión investigadora va acompañada los primeros 2 días. Esto toma lugar, no me equivoco, el viernes 7 de septiembre del año 52. Los científicos o los miembros de la comisión científica se quedan hasta el lunes, pero el viernes aparece por la isla con varios legisladores. Perón pide que vayan legisladores como para disimular el impacto, digamos, de la comisión investigadora que va a estudiar la cuestión de Richter. Bueno, acá se los ve caminando por la isla, están caminando, Richter los lleva a la casilla que está a 200 escalones arriba, así que por allá atrás lo veo al padre Mussolini, que se atrasa un poco, y Richter está aquí, por acá está, creo que es Báncora, si no me equivoco, en fin, y legisladores, acá hay otra foto, está Richter, ahora está con saco y corbata, es Báncora el que es alto, Balseiro anda por ahí. Acá están subiendo la famosa escalera de 200 escalones, Richter acompaña al padre Mussolini, otros vienen más atrás, y acá se lo ve a esta comisión, los miembros de la comisión, escuchándolo a Richter. Es muy interesante esta foto, un cuñado mío que me ha hecho notar que lo más interesante de la foto es que Balseiro, Báncora, el padre Mussolini y Otto Gamba están mirando obviamente las explicaciones de Richter. Pero esta persona que está acá es el ministro Mendés, el ministro de Asuntos Técnicos, el que más defendió a Richter en todo el trayecto histórico que estamos relatando. Y lo interesante es que no lo mira Richter, sino que mira preocupado la reacción de Báncora y de Balseiro. Esta foto que ven acá es la de Hilaro Boitía, que también creo que es un héroe en esta historia, por lo que voy a contar ahora. Bueno, acá se ve la foto de Richter y su señora Ilse y su hija Mónica. Mónica terminó siendo kinesióloga en el Hospital Posadas. Y una cosa muy importante, el gato Epsilon, por el cual Richter dijo que había venido a la Argentina, porque cuando quiso ir a Estados Unidos dice que no lo dejaron entrar con el gato, y como él quiere mucho al gato, y a la Argentina lo dejaron entrar con el gato, entonces vino a la Argentina. Y esta es una foto de Richter ya en el año 79, cuando lo entrevisté. No, perdón, esta es una foto del año 82 en realidad. Yo lo entrevisté en el 79. Espero hacerme tiempo para contarles un poquito de esa entrevista. Bueno, perdón, vamos a... bueno, finalmente esto termina porque, digamos, esta comisión investigadora hace un informe, especialmente el informe de Balseiro, es muy concluyente, digamos, muy sólido. A pesar de eso, Perón todavía no se convence del todo, y entonces nombra, o Mendés más bien, nombra a otra comisión, todavía posterior a la comisión Balseiro, digamos así, o Mussolini. Y es una comisión integrada ahora por un alemán de mucho prestigio, Richard Gans, junto con el físico de La Plata, Antonio Rodríguez, en aquel entonces un físico joven. Y entonces ahí se enfrentan dos alemanes, digamos. Y bueno, es el fin. Es el fin, y ahí se crea una situación de suspenso. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Nadie dice nada, pero no quiere saber nada del tema. Mendés no sabe qué hacer, y es Iraola Boitía el que en noviembre del 52 decide por su cuenta ir e intervenir la isla. Interviene la isla. Richter, que vivía en una casa del regimiento en tierra firme, digamos, no se mosquea, no pasa nada, y se queda ahí en Bariloche hasta febrero del 53. En febrero del 53 él se va a Monte Grande a vivir, que es donde yo lo entrevisté. Bueno,
Como les digo, tendría muchas otras cosas para contarles, pero lamentablemente no hay tiempo. Pero les cuento rápidamente la entrevista. A mí me costó bastante encontrarlo a Richter, porque en esa época no había teléfono en Argentina, fue en el 79. Él no tenía teléfono en su casa, yo sospechaba que vivía en Monte Grande, un día me pasé un día entero caminando por Monte Grande, averiguando con vecinos, averiguando con el cura párroco, con el señor de la estación de servicio, con la estación de bomberos, con el restaurante, qué sé yo, nadie sabía dónde está Richter. Pero finalmente, es otra historia, pero la cuestión es que finalmente doy con él, puedo hablar con él, de entrada me trata bastante mal, porque yo le digo que soy de la Comisión de Energía Atómica y no le gusta, evidentemente tenía mucho fastidio contra Argentina, contra Perón, pero finalmente yo para esa época había averiguado que su profesor en Praga en el año 35 acababa de fallecer en Inglaterra. Un hecho realmente, bueno, parte de la investigación que hice, que es bastante llena de cosas. La cosa es que me había enterado pocos días antes de verlo a Richter que su profesor acaba de fallecer, porque yo le había escrito una carta y me llegó otra carta diciendo que acaba de fallecer. Bueno, la cuestión es que cuando él se puso demasiado agresivo conmigo, yo dije, ¿sabe que su profesor acaba de fallecer? Y claro, eso lo cambió completamente. Dijo, ¿cómo? ¿Eso qué sabe usted? ¿Quién fue mi profesor? Año 35, ojo que estoy hablando de una persona que él había dejado de ver en el año 35, y que yo naturalmente nunca vi. Pero bueno, eso cambió el tono de todo y entonces empezó a hablar como si fuera un amigo. Entonces empezó a contar sus secretos. Y bueno, no puedo contarles todos los secretos que me contó, pero lo cierto es, uno tenía que ver con la distribución de Maxwell. Él tenía, no sé si alguno de los que me escucha a lo mejor está familiarizado con la distribución de Maxwell. La distribución de Maxwell es cuando uno tiene un gas en una caja, digamos, a una cierta temperatura, las moléculas van a estar andando por ahí con distintas velocidades, ¿no es cierto? La temperatura es una temperatura, pero las velocidades son distintas. Hay una distribución de velocidades. Y bueno, esa distribución para las grandes velocidades tiene una forma matemática, digamos, que es una función exponencial. La distribución de Maxwell tiene un decaimiento exponencial hacia las grandes velocidades. Y entonces él me explicó que su secreto consistía en eso, en que aún con temperaturas bajas, que yo le dije, usted no alcanzaba más de 5.000 grados con suerte, con el arco eléctrico, usted necesitaba más o menos 50 millones de grados para obtener. Sí, no, pero yo no necesitaba altas temperaturas. Y entonces me cuenta lo de la distribución de Maxwell. Interesante, en cierto modo, ¿no? Porque uno sabe que si uno tiene una distribución que se hace cero en infinito, uno puede decir que siempre va a tener una molécula que tenga suficiente energía, una molécula que a su vez tiene átomos, que a su vez tiene núcleos, que tenga suficiente energía para que los núcleos se fusionen, venzan esa barrera eléctrica. Bueno, la cuestión es que me parece que si yo no hubiera sido físico, él me hubiera podido convencer, ¿no? Pero yo le dije, él me explicó eso con muchísimo aplomo, ¿no? Durante, digamos, 3, 4, 5 minutos. Cuando terminamos yo le dije, está equivocado. Digo, porque, digamos, usted no necesita una molécula, usted necesita un número mínimo de moléculas que tengan suficiente energía. Y para eso lo que tiene que contabilizar es el área por debajo de la curva a partir de una velocidad para arriba. Bueno, ustedes saben que lo más notable de todo es que él me dijo, sí, tiene razón. Después de 4 o 5 minutos de haberme hablado con un aplomo absoluto. Tiene razón, pero mi secreto es otro. Y yo me quedé porque dije, caramba, no se pone nervioso, no se pone colorado, no se perturba para nada. Me dice que tengo razón y va a otro secreto. El otro secreto era que agarraba un tacho e inyectaba deuterio, y inyectaba hasta que llegaba a una presión tal que los núcleos fusionaban. Entonces yo dije, bueno, eso está bien, pero ¿de dónde saca usted un tacho que sea capaz de aguantar esa presión? ¿Y de dónde saca usted un compresor que sea capaz de producir esa presión? Sí, tiene razón, pero mi secreto es otro. Bueno, y así seguimos un rato, en fin. Bueno,
podría ir de nuevo en muchos más detalles, pero la cuestión es que ahí termina, básicamente el proyecto de MUL termina. Ahí en febrero del 53, como dije, él se muda a Monte Grande y vive ahí en Monte Grande hasta que fallece, creo que es en el año 92, 93. Y mientras tanto ahí es que aparece la idea de hacer un instituto de física en Bariloche. Díganme, los organizadores, ¿me estoy excediendo mucho en el tiempo? ¿Cómo andamos? Estamos todos atentos escuchándolo, así Sí, que sí. está perfecto. Bueno. Bueno, entonces, después con las preguntas quizás podamos abundar más en algunos detalles, pero yo quisiera avanzar y mostrarles un poco del antes, porque hubo un antes en la Argentina que no es para despreciar para nada. Acá esta lámina muestra se refiere a Enrique Gaviola. Enrique Gaviola, un físico que fue a estudiar a La Plata. Acá tenemos que reconocer a otro prócer, a Joaquín B. González, que creó el Instituto de Física de La Plata y trajo a un alemán, Emil Bosse, y le dio todas sus facultades y presupuesto y demás para que montara el mejor instituto de física del mundo. No estoy exagerando de todo, un poquito, pero no mucho, porque hay historiadores no argentinos que han reconocido que el Instituto de Física de La Plata alcanzó a tener un nivel similar al Instituto de Física de Berlín. Esto fue entre el año más o menos 8 y, bueno, el Instituto de Física de La Plata empezó en el año 6, pero por supuesto existe todavía hoy, ¿no? Pero su esplendor, gran esplendor fue del 8 al 11 más o menos. Fue un instituto. Y Gaviola, un mendocino, se fue a estudiar a La Plata. Él quería ser ingeniero, pero ahí justamente lo tuvo de profesor a Gans. Gans fue un acierto de Emil Bosse, digamos, que lo trajo a Gans y Gans aceptó venir a enseñar al Instituto de Física de La Plata de Alemania y lo tuvo a Gaviola de alumno y Gaviola quedó inspirado, quedó muy motivado por Gans. Y Gans vio que Gaviola tenía condiciones, entonces lo ayudó para que se fuera a Alemania. Y Gaviola estuvo en la década del 20, yo digo, una de las décadas más críticas de la historia mundial en Alemania, por impresionante hiperinflación, hiper, pero una de las décadas más brillantes de la historia de la física. Como ustedes saben, fue un momento donde la mecánica cuántica toma carta de ciudadanía, la relatividad general es aceptada, se predice la existencia de antipartículas, en fin. Esa década del 20 en Alemania es espectacular. En Alemania y también un poco en Inglaterra. Bueno, la cuestión es que ahí está Gaviola en ese momento. Gaviola es un tipo brillante. Acá se lo ve en la foto de la derecha, no se lo ve muy bien, pero después de Alemania se va a Estados Unidos y trabaja con dos personas en el Instituto Carnegie, donde tratan de producir el primer acelerador de partículas. Y se los ve acá con un enorme transformador Tesla que llegó a producir 5 millones de voltios. Y acá está en Johns Hopkins, trabajando con Robert Woods también. En fin, y acá finalmente una foto reciente que le tomé yo en el año 79, me imagino. Bueno, Gaviola hizo muchísimas cosas en Argentina. Entre otras fue traerlo a Guido Beck, entender que Guido Beck era un aporte fundamental. Guido Beck había sido también, quiso venir a Argentina en el 42-43, refugiado, ¿no es cierto? Judío, entonces estaba perseguido. Y Gaviola es el que entiende que Guido Beck tiene un enorme valor. Y bueno, Guido Beck es colaborador de Heisenberg. Guido Beck hizo trabajos en el modelo nuclear, decaimiento beta, en fin, realmente un físico de primera línea, y él hizo una labor enorme, gracias a que Gaviola entendió que era muy importante para Argentina. Él fue profesor de Balseiro y muchos otros físicos argentinos de la época de Balseiro, como Giambiaggi, Bolini,
BES, etc. Y acá se los ve en Córdoba. Gaviola en ese momento era director del Observatorio de Córdoba. Esto les muestro rápidamente para que ustedes vean que no era que no había físicos en Argentina. Septiembre del 45. Gaviola acababa de crear la Asociación Física Argentina y fíjense, esta es la reunión sexta de la AFA, de la Asociación Física Argentina, septiembre del 45, con gente extranjera. Acá hay un brasilero, Ribeiro. Pero acá hay gente que es interesante. Bueno, no tengo tiempo. Este es Galoni, por si alguien se acuerda de Galoni. Cecilia Mosinkotin, Laura Levy, por allá arriba está Bush, está Balseiro, Klimovsky, Balseiro está acá. Hay mucha gente muy interesante, en fin, para repasar. Este es González Domínguez, etc. Pero lo muestro esto para que vean que había mucha vitalidad, pero lamentablemente totalmente divorciado del... Acá está Covita Balseiro, la esposa, y este es Gaviola. Y este es Isnardi, no Teófilo, sino el hermano, ¿cómo le llaman? Héctor. Bueno, en fin. Esta es otra muestra también. Acá se ve varios americanos en el Observatorio de Córdoba, la reunión octava de la Asociación Física Argentina, está Gaviola, está Guido Beck, en fin. Estos son los americanos y brasileños. Acá a lo mejor ustedes, alguno de los más viejos de los que me está escuchando puede a lo mejor reconocer a alguien, aunque no tenemos mucho tiempo para detenernos, pero este Maistegui, por ejemplo, muchos de ustedes deben conocer a Maistegui, a Galoni también quizás, Héctor Isnardi, Gaviola, Beck, ya lo dije, Walter Scheuer, no sé si alguien conoce a Walter Scheuer, Fidel Alsina. Bueno, ok. Tengo que contar que en esa época, 1946, Gaviola tiene la iniciativa de formular un plan para crear una Comisión Nacional de Investigaciones Científicas, que podría imaginar uno que es similar al CONICET actual o a la Comisión de Energía Atómica. Y hace un plan y hace un proyecto de decreto y demás, y se junta con el general Sabio, y las cosas más o menos avanzan. Y además consigue, gracias a la gestión de Guido Beck, de que el propio Heisenberg acepte venir a la Argentina. Una cosa fantástica, ¿no? Y junto con Heisenberg otras personas, casi del mismo nivel que Heisenberg, no tanto, pero también importantes. Y en ese momento sale un artículo en esta revista en esta revista americana, no me acuerdo, New Republic. New Republic, el director era Henry Wallace, y que había sido vicepresidente de Roosevelt y fue casi presidente, compitió con Truman para sucederlo a Roosevelt. Pero la cuestión es que él era el director de la revista y hay un autor que se llama William Missel que escribe estos dos artículos que liquidan el plan de Gaviola. Liquidan el plan de Gaviola, esto ocurre en 47, y bueno, y entonces es cuando aparece Richter, ¿no? Un poco da pena de que haya habido tales malos entendidos, porque acá este señor acusa a Gaviola y a Guido Beck de estar fabricando la bomba atómica para Perón. Y no había nada más opuesto a eso en ese momento en el ánimo de Gaviola y Beck. Bueno, sigue la historia aquí. Bueno, quiero hablar más del presente. Ahí se empieza a organizar la Comisión de Energía Atómica. Debo comentarles que en mayo del 50 González crea la Comisión de Energía Atómica, pero esa es una comisión, digamos. Es Perón, Mendé, Richter y González. En el año 51, González tiene deseos de que Richter acepte jóvenes argentinos para que se vayan entrenando en cuestiones atómicas, y Richter no quiere saber nada. Y entonces González toma la iniciativa de crear otra institución que en ese momento llama, en mayo del año 51, Dirección Nacional de Energía Atómica, que empieza a funcionar en Buenos Aires y que es la actual Comisión Nacional de Energía Atómica, tal cual la conocemos. Y una de las primeras actividades fue organizar escuelas de verano. Estas escuelas, como están haciendo ustedes ahora, digamos, estos congresos, juntarse, discutir,
cambiar ideas. Y esto ocurre en Bariloche, justamente. Esta es la escuela de verano en realidad del año 55, febrero del 55, donde se propone la creación del Instituto de Física. Bueno, y para terminar, quiero decir que en Buenos Aires, mientras tanto, se compra este acelerador Cockcroft-Walton, y más importante todavía, el sincrociclotrón. Esta es una máquina de vanguardia en ese momento, tanto es así que la noticia de que Argentina compra esta máquina sale en primera plana del New York Times. Y en Bariloche los primeros años, bueno, Balseiro es el director del Instituto Balseiro, son años muy divertidos, digamos, acá se lo ve, por ejemplo, acá abajo, un asadito, ¿no? Un Balseiro, Sábato, cantando y divirtiéndose. Y acá también se lo ve a Sábato, a Covita, en seminarios. Un seminario se hizo un workshop sobre física nuclear en Chiste. Fue muy divertido. Una cosa muy divertida. Y acá, para mencionar, porque lo que quiero ahora un poquito mostrar que de toda esta historia, al final salieron cosas muy importantes. Por ejemplo, una fue, el primer reactor nuclear de Latinoamérica fue hecho en Argentina y se inauguró en enero del 58. Y fue una decisión estratégica de Irarrázaval Goitia y sus colaboradores de que el reactor se hiciera en Argentina. Y se pudo hacer, y eso fue una cosa importante. Un personaje muy importante también es Jorge Sábato, que no creía que iba a poder entrar a la Comisión de Energía Atómica cuando lo invitaron a entrar a la CONEA, porque él había tenido que dejar de ser profesor de física porque no se quiso afiliar al Partido Peronista. Esto lo comento porque me parece muy importante que Irarrázaval Goitia lo haya ido a ver a Perón y le haya dicho: señor presidente, no hay buenos físicos peronistas en el país, tenemos que recurrir a los que no son peronistas. Y Perón le dijo: no hay ningún problema. Y lo hizo con Sábato y lo hizo con Galoni, lo mismo. Y yo creo que eso, mientras tanto en ese momento en las universidades se sufría mucho discriminación política. Parece como que Perón era menos peronista que otros. Lo cierto es, yo considero que eso fue muy, muy importante para la salud de la institución CONEA. El hecho de que no se pusiera el tema de la política en el medio. Bueno, acá hay una foto de Kiliat que lo sucedió a Irarrázaval Goitia y fue el que presidía la CONEA cuando la CONEA se tomó la decisión de hacer la primera central nuclear, ¿no? Que fue Atucha 1. Bueno, creo que con esto termino, podría seguir contando cosas, por supuesto, después se crea INVAP, INVAP tiene tantos éxitos, está el tema del uranio enriquecido, es un éxito importante, el completamiento de la soberanía, por decirlo de alguna manera, la autonomía argentina en el manejo del ciclo de combustible, la serie de reactores que INVAP produce exportando con un punto muy importante, digamos, con el reactor de Australia. Eso fue una cosa extraordinaria. El proyecto Australia merece una charla en sí misma, pero fue un éxito rotundo. Bueno, discúlpenme, a ver qué ven ahora. Sí, gracias. Discúlpenme que me haya demorado tanto y No, por favor. supuesto estoy súper dispuesto a preguntas y lo que quieran. Bueno, primero agradecerle porque realmente es muy atrapante el relato, cómo lo plantea, y es muy interesante porque es como estar viviendo ese momento cuando usted lo cuenta. Es impresionante la cantidad de fuentes, de evidencia que ha podido registrar en todo este tiempo. A mí me impresiona un montonazo. Y también, bueno, su entrevista con Ritzker, no sé cómo plantearlo. O sea, él pensaba
no sé si estaba convencido o quería convencer a los demás hasta el último momento de que él tuvo razón o tenía razón en algún momento. Sí, efectivamente. No, fue notable, notable, porque recuerdo cuando Ojeda, que después fue brigadier, me contaba con mucha sinceridad, mucha simpleza esa primera entrevista con Perón y demás. Y dice, no entendíamos lo que decía, por supuesto, pero lo que nos convenció, nos convenció. Y no, era extremadamente Sosiego. convincente, digamos, era muy poderoso, muy poderoso. Realmente cuando él me explicó los secretos y yo le dije, pero eso está equivocado, es notable que después de tanta, de pontificar de una manera tan absoluta, me dijera con toda sencillez, sí, tiene razón, secreto, eso. Una personalidad cautivante, digamos, ¿no? Pero, Él, lamentablemente... después que Este, se va de Bariloche, me preguntan acá la gente que está siguiendo por YouTube, ¿enseñó en alguna universidad o tuvo algún tipo de actividad relacionada con la física y con la investigación acá en el país o se retiró y sí. dejó de... Buena pregunta. Porque mucha gente decía que había sabido trabajar a Rusia, qué sé yo, pero no. Él se quedó en Argentina, nunca salió de Monte Grande. Lo que sí puedo contar es también una cosa muy interesante y es que en el año 74 a mí me llegó la noticia de que Cereijo, Ramón Cereijo, el ex ministro de Economía de Perón, del primer gobierno de Perón, o el segundo quizás, pero digamos, 355, ¿no? Había hecho de mecenas, digamos, lo había bancado a Richter porque Richter lo había convencido de que tenía un secreto, que era ahora un catalizador universal, y que podía hacer un gran negocio. Y yo llegué a hablar con Cereijo. Es muy divertido porque dije, pero, doctor Cereijo, ¿cómo fue eso? ¿Y qué quiere que le diga? Me dice, yo no entiendo las cosas que me dice, pero que me convenció, me convenció. Lo bancó por un año entero, esperando hacer un gran negocio con su catalizador universal. Después yo tuve oportunidad de hablar con un químico de la CONEA, que en su momento estaba trabajando para la Shell, y lo habían mandado, porque tenía una casa en Belgrano, era donde hacía las demostraciones del catalizador universal. Y entonces lo habían mandado a este colega a ver qué pasaba ahí. Y entonces él me contó un poquito, digamos. Era un catalizador convencional, digamos, ¿no? Pero bueno, y así, esa cosa. Además quedó medio como peleado con todos. Cuando yo, él tenía un colaborador que se llamaba Yafke. Y a mí me interesaba mucho verlo a él porque Yafke era el que había hecho realmente el experimento que, que había dado lugar al anuncio. Entonces, hablar directamente con él, Yafke era un técnico, no era físico. Pero yo no sabía dónde estaba y con el tema del teléfono no lo podía buscar, no lo podía encontrar, no había Google, no había nada. Y el día que hablé con Richter, en un momento dado, le digo, bueno, ya estábamos en términos amistosos, ¿no? Como conté. Y le digo, bueno, pero con sus ex amigos seguro que se ve de vez en cuando. Le digo, por ejemplo, con Yafke. Porque él me había dicho que eran todos traidores, que eran todos que los habían traicionado, claro. Entonces le digo, pero con Yafke seguro que de vez en cuando se va a tomar un cafecito. Me dice, no, de ninguna manera. Vive ahí y me señala, me señala el lugar, y sin mucha precisión, ¿no? Vive ahí, pero no lo veo nunca, porque es un traidor, porque no sé cuánto. Y yo digo, ¿dónde? Y me dijo, no le voy a decir. Bueno, está bien. Yo me fui otro día y me toqué el timbre de casa por casa en esa cuadra, buscándolo ya, y al final lo encontré y pude hablar con él. Y él fue el que me dio la clave del secreto atómico de Uemul, digamos, que es justamente qué era lo que había pasado y qué es lo que le había hecho
interpretar a Richter que había tenido éxito, ¿no? En fin, creo que se haría un poquito largo si me lo pongo a explicar ahora, pero no tengo Em, problema. Otra pregunta habla de si podría detallar por qué exactamente, más allá de lo que pasó con el recorte de diario, por qué fracasa la venida de Heisenberg a la Argentina. Bueno, efectivamente, Gaviola es muy ambicioso, no lo frena nada, va para adelante, también es muy cascarrabias y tiene un carácter bastante difícil. De hecho, con el general Sabio nos llegó a ponerse de acuerdo porque el general Sabio le decía que para su proyecto haría falta 40 millones de pesos, que él estaba dispuesto a dárselo, y Gaviola le dijo que más de 5 era inmoral, y se pelearon por eso. O sea, medio ridículo eso, pero él, entre sus ambiciones era traer al máximo nivel posible. Entonces, Heisenberg era, en cierto modo, una especie de prisionero de posguerra, ¿no? No era que estuviera en la cárcel, pero estaba restringido. Y entonces lo quiso invitar y lo que hizo Gaviola fue escribir una carta, pero lo convenció a Guido Beck de que apoyara su carta con otra carta de él, dada la confianza que Guido Beck. Y Heisenberg acepta venir a la Argentina. Y después, eso ocurre en noviembre del 46. Y cuando, una vez que acepta, bueno, esta gente de Estados Unidos, William Miseli, que vaya a saber a otras personas, después me dijeron que William Miseli era miembro de la CIA, yo no sé si eso no lo pude comprobar, pero evidentemente la inteligencia americana habría tomado intervención en este tema y se asustaron un poco evidentemente, de que un tipo como Heisenberg viniera a la Argentina, y estando Perón como presidente y qué sé yo. Entonces, este tipo, con muy mala leche, debo decir, escribió estos dos artículos que son mentirosos, son absolutamente sesgados, pero hace un escándalo que tiene eco en otros medios internacionales. Y ahí es donde se termina, digamos, lo de Heisenberg no se concreta. Sí. Otra de las preguntas es ¿cómo ve el proceso de investigación actual en energía atómica acá en nuestro país? Bueno, yo pienso que la CONEA es una institución muy valiosa para la Argentina y aparte de ser valiosa tiene un patrimonio muy valioso también. Tiene capacidades. Yo tengo una cierta preocupación porque, bueno, obviamente todos sabemos que tenemos problemas económicos y que no contamos con muchos recursos, pero a mí me parece lamentablemente me parece que falta conducción, debo decir. Por ejemplo, hace 10 meses que la CONEA no tiene presidente y el gobierno no toma una decisión al respecto. Además, bueno, como ustedes saben, el secretario de Energía renunció y el nuevo secretario de Energía, que yo sepa, parece que todavía no está realmente designado formalmente. De manera que hay un vacío y eso es peligroso. Eso es peligroso porque sin conducción, sin objetivos, sin proyectos que constituyan desafíos y que creen mística. Nosotros en la época que yo estaba en la CONEA había algo que llamábamos mística, digamos. Estábamos como orgullosos de ser miembros de la CONEA y sentíamos que estábamos haciendo cosas para el país. Y mucho de ese espíritu me parece que se está perdiendo y bueno, algunos de nosotros estamos tratando de ayudar a que esto se componga, digamos, que se puedan formular planes de trabajo con metas precisas, con recursos bien definidos, aunque sean pocos, pero que estén bien definidos, con facultades. Uno de los problemas que tenemos en la administración pública argentina es que los funcionarios no tienen facultades, están
están inundados de burocracia y las decisiones se demoran muchísimo. Y eso crea una enorme ineficiencia, enorme ineficiencia. Yo a veces he dicho, denme la mitad del presupuesto que me asignan por los papeles, pero déjenmelo usar como yo quisiera. Como yo quisiera, no quiero decir que arbitrariamente, quiero decir, usarlo como hacen las universidades. No sé si ustedes en su lugar de trabajo tienen esa facultad, digamos, de utilizar el presupuesto con cierta libertad, digamos, con cierta capacidad de decisión. Las universidades la tienen, esa capacidad de decisión. Es un tema espinoso el del presupuesto en Chubut. Sí, sí, Muy espinoso. sí, claro, es cierto, tienen razón. Pero bueno, no, porque no son entes autárquicos, digamos. No claro, la universidad como las universidades. Sí. Con respecto también a esta última pregunta, en este momento hay varias noticias dentro de la comunidad científica que tiene que ver con la parte nuclear argentina, donde hay cierta polémica entre aceptar el reactor chino, seguir usando los CANDU, desarrollar los CAREM. A su juicio, ¿qué opinión le merece esta situación? Sí, esa es una polémica bastante fuerte que está teniendo lugar en este momento y naturalmente existe porque hay argumentos a favor y en contra. Me parece que respecto del CAREM, me parece que no hay discrepancia. Daría la impresión que todo el mundo está de acuerdo en que el CAREM es un buen proyecto y que merece tener todo el apoyo y casi diríamos ser prioritario, porque es un proyecto argentino y es un proyecto que aparentemente tiene posibilidades de mercado, digamos, de tener éxito comercial. Lo que sí debo decir es que el CAREM tiene problemas de gerenciamiento también. Va muy atrasado, muy atrasado. El CAREM empezó en el año 84. Pensemos eso. Después quedó suspendido por muchos años. Después se reavivó en el año 2006. Pero sigue todavía poniendo un ladrillo arriba del otro, digamos. Bueno, dicho esto, eso sería una de las cosas importantes que tendría que ocurrir. Definir el CAREM como prioridad absoluta en el plan nuclear argentino. Después, con respecto a los reactores chinos, ahí es un tema. La gente que sabe estas cosas dice que el CANDU ya es viejo y no es económico. Y el chino Hualong, digamos, el de uranio enriquecido, bueno, es todo chino, digamos, y hay poca tecnología argentina, ¿no es cierto? Así que, pero claro, sí, está financiado, entonces, si al menos sirviera para mantener los recursos humanos argentinos del sector nuclear vivos, a lo mejor eso podría ser una razón para apoyar este proyecto. Pero por supuesto que lo ideal sería poder tener un plan ambicioso de hacer investigación y desarrollo con todo fuerza y ver si somos capaces de formular un proyecto de central nuclear, como puede ser el CAREM o algo parecido, que sea argentino y que haga uso de las capacidades que tenemos en el país. Eso es lo más importante de todo. Y ahí está también el problema del agua pesada, agua liviana y arroyito, ¿no es cierto? Es un problema complejo. Yo he propuesto que el gobierno realmente convoque a un grupo de expertos, que en la Argentina los hay, para que este tema se discuta a fondo y se le pueda presentar al Poder Ejecutivo opciones desde el punto de vista con sustento técnico, para que se tome una decisión. Creo que ese debería ser el camino. Leo, no sé si tenés Luis, alguna otra ¿tenés pregunta alguna ahí del pregunta? chat. Yo junto algunas de las del chat, mientras tanto. Más que preguntas, lo que creo que ya se lo comentamos, pero si no, aprovecho ahora para comentarle. Nosotros, independientemente de lo que representa
de lo que usted representa y de su trayectoria. Nosotros también lo invitamos porque consideramos, y por eso su libro y el libro de López Dávalos sobre la física nuclear argentina está dentro del plan de estudios, porque creemos que nadie puede enseñar física si no conoce la historia de la física en Argentina. Y las dos mejores fuentes que tenemos son esos dos libros que están puestos en nuestro diseño curricular, Claro. porque creemos que es muy importante. Por eso también esta conferencia para nosotros es una clase más para nuestros estudiantes, digamos. Y contada en primera persona, ¿no? Nosotros podemos traducir lo que usted escribió, pero no podríamos transmitir realmente lo que usted nos contó hoy. Y esto nosotros lo valoramos muchísimo, digamos, porque es como que en algún momento los estudiantes dicen, bueno, la persona que escribió el libro me está hablando. Sí, claro que es reconfortante, digamos, para un estudiante encontrarse con quien estudia tanto tiempo sobre un libro y después se encuentra con el que lo escribió, digamos. También es reconfortante para mí que me inviten. Muchas gracias. No, y yo hay cosas que usted comentó en esos videos que aparecen en su canal, ¿sí? En esos que usted que le cuenta a la 15, que nosotros estamos con Leo, somos seguidores. ¿Eh? ¿Cómo, Sí. pero? El del uranio enriquecido, la anécdota que usted cuenta de cuando cuando Alfonsín lo trae a Sarney a la planta de Pilcanilleu. Sí. Y lo que quería preguntarle es si usted sabe cómo estamos con el tema del uranio enriquecido, digamos, porque eso es un proceso, pero sabemos que en Balseiro hay otro proceso que se está trabajando, sí. O en Balseiro o en otros laboratorios. Sí. Sí, el Centro Atómico Bariloche, sí. Sí. El tema del uranio enriquecido. Por un lado está la planta de Pilcanilleu, que simplemente se está como manteniendo, digamos, a un ritmo bajo, ¿no? De producción de algunas decenas de kilos por año, pero de bajo enriquecimiento. Pero con dos propósitos. Uno es que mantener el estatus de que Argentina es capaz de enriquecer, porque eso da ciertas capacidades, digamos, geopolíticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos parte del Club de Londres, en fin, participamos en Nuclear Suppliers Group, en fin, eso nos da cierto manejo y cierta presencia, digamos, a nivel de la OIEA. Ustedes saben que el director general de la OIEA hoy día es argentino. Entonces, por otro lado, efectivamente, en Bariloche, en el Centro Atómico de Bariloche, se está haciendo una investigación en base a láser. Es un sistema usando láser para... El láser, como tiene una sintonía muy fina, uno puede pensar en que con un láser adecuado y una molécula adecuada, qué sé yo, uno puede ionizar esa molécula y ionizar la molécula que a uno le interesa y no a la otra, y de esa forma enriquecer. Esa es la base del proyecto LASI, o sea, con base láser. Y después creo que hay gente que está estudiando también el tema de la ultracentrífuga, la centrifugación, porque eso es el método hoy día más popular, por decirlo de alguna manera, digamos. Pero, o sea, Argentina en este momento no enriquece uranio a nivel industrial, pero mantiene esa capacidad y avanza, entiendo que avanza. Es complicado el método del láser, pero se está trabajando en eso. De todas maneras, apunta a un desarrollo tecnológico. Sí, claro, sí. Es muy importante, sí. Es muy importante. Y en ese sentido, yo soy muy a favor de los proyectos tecnológicos ambiciosos, porque justamente cuando uno hace estas cosas aprende.
aprende que después tiene derivaciones para otros lados, ¿no? De hecho, el proyecto de Pilcanilleu obligó a desarrollar un montón de técnicas, como el plateado, el tema de los compresores, el tema de las membranas, el tema de los microprocesadores. Hay cualquier cantidad de desarrollos tecnológicos, ¿no? Así que es bueno que... Yo creo que, hablando de la CONEA, que hablamos hace un ratito, yo creo que la CONEA tiene que ser el organismo rector de toda la actividad nuclear argentina, pero tiene que focalizarse en lo que es investigación y desarrollo. No ocuparse de poner ladrillos, como está haciendo con el CAREN, digamos. Tiene que meter toda la fuerza de investigación y desarrollo y ver si puede mejorar los procesos y las posibilidades de nuevos tipos de energía nuclear. Y otras aplicaciones. La CONEA hace muchas cosas, ¿no? Nanotecnología, biotecnología, muchas cosas que apoyan el MAP también, ¿no? Claro. Le hago una última pregunta. ¿El uranio enriquecido, o sea, tiene, digamos, de alguna manera, hay consumo en la Argentina de ese uranio enriquecido? Porque las plantas nucleares nuestras usan uranio levemente enriquecido. Exactamente. O por lo menos eso es lo que Exactamente. conocía, ¿no? Exactamente. No el uranio Sí. enriquecido que usan las plantas del hemisferio norte, pero... ¿no? Exactamente. Las plantas que se llaman los reactores, las plantas de uranio enriquecido funcionan con uranio enriquecido al 3%, 3,5% por ahí. La que se llama, esto levemente enriquecido, se llama ULE, de U de uranio, L levemente enriquecido, son enriquecimientos de 0,85. Sabemos que el enriquecimiento natural es 0,72. Entonces, eso es lo que tiene, eso es muy útil para las centrales nucleares de agua pesada de uranio natural, porque le aumentan la eficiencia, permiten un mayor quemado de los elementos combustibles. Así que había un plan hace años de hacer uso de los elementos combustibles gastados de las centrales brasileras, que naturalmente contiene uranio enriquecido gastado, pero le queda, digamos, uranio enriquecido, y esos son elementos combustibles que podrían ser útiles para una planta de uranio natural, con el concepto de levemente enriquecido. Claro. Pero creo que no se hace así. Entre paréntesis, después de Alfonsín y Sarney, que fue eso tan importante, hay gente como Eduardo Santos, que ha sido uno de los protagonistas de Pilcanilleu, que piensan que el mayor fruto de Pilcanilleu fue el Mercosur y la cooperación con Brasil. Ustedes saben que Brasil y Argentina tienen un sistema de salvaguardia mutuo que es un ejemplo mundial, es un ejemplo, digamos, que no se repite en ningún otro lado del mundo y es ejemplar. Bueno, Leo, yo no sé si vos, recolectaste alguna otra pregunta para el doctor. Sí, hay una que dice que en su opinión, teniendo posiblemente el mayor desarrollo histórico en ciencia y tecnología de Latinoamérica, ¿por qué como país no podemos aprovecharla para el progreso de nuestro país? Sí, y encima si eso se traslada a una cuestión cultural. Esa es la pregunta. Está bueno. Está bueno. Mi impresión es que, como creo que lo insinué al principio de la charla, creo que la CONEA, la historia de CONEA es importante porque muestra que es posible. Pero a la vez, la historia del país muestra que no es probable. La pregunta es muy buena. Yo me la hago todos los días. Me levanto, me despierto y pienso, ¿por qué no podemos ser un país como bla, 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 bla?
no sé cuál es digamos, la respuesta es que nos tenemos que poner de acuerdo, quizás tengamos que saber sufrir todos en conjunto un poquito, digamos. Cuando pienso en la reconstrucción de Alemania después de la guerra, uno no puede desear una guerra. Pero uno sabe que después de sufrir mucho una situación crítica, todos colectivamente nos ponemos más dispuestos a construir en forma colectiva. En este momento la Argentina no está en esa condición todavía. A veces pienso que si la crisis se acentúa, a lo mejor en el fondo nos termina ayudando, porque va a llegar un momento que es necesario que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos, porque es eso nada más, ¿eh? O sea, la Argentina tiene muchísimos recursos. Lo que pasa es que estamos peleados entre nosotros y por lo tanto, bueno, cuando uno se pelea no avanza, es evidente, digamos, eso ocurre en cualquier lado, dentro de una familia. O sea, no puede ponerse a construir. Pero si nos pudimos poner de acuerdo, y acuerdo significa necesariamente tenemos todos que sacrificarnos, porque si no, no vamos a salir adelante. No podemos seguir gastando más de lo que producimos. Y tenemos que dar un paso adelante en el sentido de que tenemos que achicarnos para empezar a producir, para empezar a incentivar a la gente que haga cosas y que produzca. Entonces, hay un paso primero que es un paso duro. Y la única manera, me parece a mí, ¿no? Es que el paso duro se puede dar cuando la gran mayoría está de acuerdo. Pero como acá hay una situación de celos entre ricos y pobres y qué sé yo, entonces es una situación, hay que sentarse todos en una mesa y ponerse de acuerdo y decir, bueno, aquí vamos a quitar acá, vamos a quitar ahí, vamos a hacer esto, vamos. Yo creo que en este momento uno desea fervientemente que el gobierno plantee un plan, digamos, me da la impresión de que nos hace falta eso, ¿eh? Un poquito, porque ese es otro problema, digamos, que si no hay un plan que sea más o menos convincente, la confianza es un factor muy importante, muy importante, la credibilidad y demás. Entonces, está haciendo falta eso. Yo espero que haya una reacción para que hagamos lo que hace falta. Agradecen por la reflexión en el chat, realmente los comentarios son que es una reflexión notable, así que buenísimo también para nosotros. Y una más fácil que se me estaba ocurriendo es, sabemos que a nivel mundial la energía nuclear no tiene una buena prensa, por decirlo de alguna manera, es como que crea muchas suspicacias, mucha desconfianza en sí. Hay mucho manejo de la prensa acerca de las situaciones de Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima, etcétera, etcétera. Pero es como que también uno ve como que las organizaciones que representan a la energía nuclear para fines pacíficos es como que van queriendo modificar esa visión y trasladar un poquito más de confianza hacia la población en general. También es cierto que somos una sociedad que cada vez necesita más energía y que diversificar las fuentes de energía de un país como una cuestión estratégica, una cuestión política es importante. Alguna reflexión que tenga que ver justamente, lo que le pido es alguna reflexión que tenga que ver justamente con eso, con el hecho de plantear la visión de la energía nuclear con fines pacíficos y como producción como productora de energía, ¿no? Sí, ese también es una buena pregunta y un tema sumamente importante hoy día. Tal cual yo lo veo, el tema es así. En este momento, por un lado, las energías llamadas renovables, básicamente eólica y solar, han
han mejorado muchísimo y se están poniendo competitivas desde el punto de vista económico. Eso es muy importante. Por otro lado, por ejemplo, estas centrales nucleares, la Candú y la Hualong, China, tal cual están planteadas, porque yo creo que uno, si se pone a estudiar las cosas, por ahí puede encontrar alguna variante que haga diferencia. Pero tal cual están planteadas en cuanto a financiación, en números monetarios y demás, son muy caras. Es energía cara. Eso tiene que quedar bien clarito. Entonces, y además, con respecto al ciclo combinado basado en gas, es cara, digamos. O sea, si hoy día nosotros tenemos urgencia por tener energía, la verdad es que un economista, los nucleares vamos y decimos, no, la energía nuclear, hacemos argumentos, ahora voy a dar algunos, pero lo cierto es que el economista rígido, estrecho de mente, digamos, le va a decir, muchachos, el gas ciclo combinado me sale la tercera parte, déjenme de jorobar, no me hagan gastar plata al divino botón. Entonces, eso es un hecho y tenemos que vivir con eso. Por eso, digamos, darle prioridad al Karen, por ejemplo, es interesante porque es un reactor, no sé si decir económico, pero por lo menos no insume mucho dinero y uno puede hacer pequeños módulos que van saliendo. Pero las grandes centrales nucleares hoy día es un tema desde el punto de vista económico. Ahora, el otro problema que tenemos es que, como lo estamos viendo todos los días, tenemos un problema de cambio climático que se pone cada vez peor. Uno mira California, pobre los californianos, digamos. Es decir, en un montón de lugares del mundo hoy día están ocurriendo catástrofes climáticas brutales. Y entonces creo que la sociedad, le falta poco a la sociedad para darse cuenta de que hay que tomárselo en serio. Ahora, el gas es de los gases invernaderos menos contaminantes, pero al lado del carbono ni hablar. Digamos, el carbono es terrible. Entre paréntesis, digamos una cosa, los alemanes decidieron reducir su energía nuclear, pero aumentaron poderosamente el consumo de carbón, con lo que están haciendo un daño ambiental terrible. Entonces, lo que me dicen la gente que sabe es que la eólica y solar por sí mismas no pueden abastecer todo. Y el gas debiera ser una cosa que debiéramos usar no por muchos más años, digamos. O sea, hay que tomársela en serio. Y ahí es donde creo que la energía nuclear va a tener que entrar. A la hora de poner multas por contaminación, como que se llama los impuestos por el carbono, qué sé yo, ahí puede muy bien ser que la nuclear vuelva a ser competitiva con el hidrocarburo, ¿no? Daría la impresión que la nuclear hace falta, y va a hacer falta, que no podemos prescindir de la energía nuclear. Por otra parte, también debo decir que Three Mile Island, Chernobyl, principalmente Chernobyl y Fukushima, las tres cosas estas han ayudado mucho hoy día. Uno de los argumentos en contra del el candú chino, digamos, candú chino-argentino, qué sé yo, es que hoy día un candú tal cual lo conocemos no sería aceptable, porque las condiciones de seguridad y los requerimientos han crecido tanto para aumentar la seguridad de la energía nuclear que no se puede pensar en hacer un nuevo candú como que se ha hecho hasta ahora. Entonces, ahí también ese es otro factor. Yo creo que hoy día la verdad es que la energía nuclear es mucho más segura que, digamos, Chernobyl, no va a haber más. Eso Chernobyl fue una barbaridad.
y Fukushima pensemos que son reactores de los años 70, ¿no? También. Aunque ahí no hubo accidente nuclear, ¿no? Quiero decir, perdón, no hubo muertes por el accidente nuclear en Fukushima. Yo, Luis, bueno, aparece una más, perdón, que dice, ¿qué expectativas ven en el proyecto ITER? Está bueno. Yo no lo mencioné por el nombre, pero cuando dije que había muchos países que estaban invirtiendo cualquier cantidad de plata, es un proyecto que empezó con un presupuesto de 6.000 millones de dólares y ahora creo que ya va por 18. No, yo creo que sí, yo creo que va a terminar funcionando, pero Pero falta. sí, ese es el proyecto principal, digamos, que tiene la humanidad detrás de la fuga. Hay otros, hay otros. En Estados Unidos tienen otros planes, otras formas que están haciendo, pero ese es el más importante. Es el más importante. Pero todavía no arrancó, ¿no? O sea, lleva años, años. Me acuerdo Sí, que sí, en la conferencia del 55, de la primera conferencia de uso pacífico de la energía nuclear, hubo un famoso tipo que se llama Cockcroft, que fue el inventor del hacedor Cockcroft, que dijo, sí, ese 55, dijo, en 20 años vamos a tener la fusión. en el 55. Bueno, fueron 25 hasta lo de Pons y Friedman, o sea que casi lo podemos decir como un visionario. Pero bueno, Pons y Friedman fueron otro fiasco. Pero Sí, siguen, o sea, el proyecto ITER, creo que todos estamos con el ojo puesto en la palabra fusión cuando vemos alguna noticia que aparece con la parte de fusión nuclear, estamos todos ahí pendientes de qué es lo que puede pasar. Bueno, Así que bueno, Luis. doctor, le vamos a agradecer nuevamente por esta charla y por haber en realidad prestigiado este congreso. Que bueno, hoy le damos el finiquito. Hemos muchas sufrido gracias. durante unos cuantos meses mientras lo organizamos y sufrimos hoy. Y Sí. le tenemos que contar un secreto. En el medio de la charla se cortó la luz. Pero Se no nos perdimos cortó la nada al luz final. un No. minuto, un Fue, segundo No se fue, fue. cortó. qué No, suerte. no, pero bueno. Qué horror, ¿no? La Este, verdad que es tremendo. A mí también yo tengo a veces la duda, por ejemplo, la camarita de mi computadora no funciona. De manera que yo tengo que usar, estoy usando mi teléfono celular como camarita. ah, Y a través de una aplicación lo conecto a través del Wi-Fi con la computadora. Pero siempre tengo miedo que me falle. sí, sí. Pero bueno. Digo, Y nosotros sufríamos por eso, porque para colmo de males, en esta zona se declaró una alerta de viento jueves y viernes, nada más. pero, Fue para Por nosotros. suerte acá no nos salió afectó todo en la bien. costa. Al final, Sí, sí, con esto terminan ustedes, ¿no? Sé que van a poder sí, sí. descansar ahora. Y Y salió vamos todo bien. sí, sí, todo perfecto. Los Bueno, Sí, sí, comentarios dicen que salió bárbaro, así que sí, agradecido. sí, sí. La no, verdad pero me refiero que a todo el Congreso, digamos. sí, Salió todo sí. bien. Sí, La sí. verdad que, eh, bueno, dentro de lo que nosotros esperábamos, no pasó nada. No se cortó internet, que acá es bastante común. O sea, la arriesgada fue grande, pero valía la pena. Valía la pena y en este contexto más todavía. Digamos. ¿Sí? En este contexto que no ayuda, nosotros dijimos, tenemos que ir para adelante. ¿Sí? La verdad No, que, no, no nos vamos a quedar con que tenemos poca conectividad, con que tenemos mala luz, con que, bueno, aprovechemos, y la verdad que aprovechamos el contexto también para traer personalidades que nosotros hasta acá no la podemos traer. Esa a muy nosotros nos valiente. terminó beneficiando, me acuerdo un poco de lo que decía usted hace un rato, digamos. Eh, no tenemos oportunidad de traer a estas 7 personas a un congreso, no tenemos medio económico para hacerlo, pero bueno, de esta manera lo pudimos hacer, pudimos acercarle a nuestros estudiantes, Qué bueno. ¿sí? Eh,
aprovechamos el contexto, la verdad que... Qué bueno. Y la buena predisposición de todos, ¿no? Ayer, cuando inauguraban el Congreso, decía que le enviamos 7 cartas a 7 personas, algunas las conocíamos, no somos amigos, pero las conocíamos, otras no las conocíamos, y nadie puso reparos, todo el mundo dijo sí, ¿a qué hora hay que...? Maravilloso. Qué lindo. Creo que lo que tenemos que rescatar, aparte del resto, es esto, digamos, la buena predisposición y ninguna condición, nadie puso condición, que tiene que ser este horario, este día, hasta ahora. Como dijo, sí, cuando ustedes digan el horario y... ¿no? Así que Fantástico, estamos ¿no? muy contentos. La verdad que también eso hay que pensar, ¿no? Cuenta de los 40 millones de argentinos que somos, debe haber 39.990.000 que son grandes, grandes personas, ¿no? Personas buenas, personas que trabajan, personas que quieren hacer cosas. Sí, tanta gente buena. La verdad que los felicito, ¿eh? Noté que le cambiaron el nombre, ¿no? Al encuentro, ¿no? Sí, sí, Al principio porque... era... Claro, sí, porque nosotros habíamos hecho otros encuentros anteriormente. Y bueno, después surgieron otras cuestiones y decidimos cambiarle el nombre para renovarlo y para que sea distinto también, porque los encuentros tenían que ver con talleres. Y nosotros nos vimos en la imposibilidad de hacer talleres, que era la idea primogenia, digamos, aparte de las conferencias, algunos talleres. Como vimos que no lo podíamos hacer, le cambiamos el nombre para cambiarle la forma también al Congreso, ¿no? Es por eso, simplemente. No, Muy ninguna bien. otra cosa rara. Porque los organizadores siempre somos los mismos, así que... qué sé yo. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas Y gracias, doctor. nosotros vamos Mucha a hacer suerte. el cierre. Nos Bueno, mantenemos en contacto. bueno, Gracias. perfecto. Gracias, doctor. Adiós. Adiós.